nosotros. Señor, te quiero pedir que bendigas a Fernando y que hables particularmente a cada uno de nosotros. Señor, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, pueda comprender que tú eres el verdadero camino, el único camino a la vida eterna. Bendice a Fernando, Señor, y bendice todo lo que hemos de escuchar en esta hermosa mañana. Te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días para todos. Ahí está. Bueno, se ve que Fer es un gran predicador, ¿eh? ¿O no? Y mirá, tuvo respuesta. Él dijo, tienen que irse a servir a la escuelita dominical y se fueron todos. Muy bien, Fer, Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Ese es mi deseo para tu vida y para la mía también. Necesitamos de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero hablarte en esta mañana de una iglesia viva. Se escuchó mucho de una iglesia viva, vienen otros, ven la iglesia llena y dicen, esta iglesia está viva. Y nosotros decimos, aleluya, gloria a Dios, porque ven que somos muchos. O quizás uno puede llegar a pensar, yo, Fernando, puedo llegar a pensar que yo estoy vivo, tengo vida, estoy dentro de la iglesia viva. Bueno, por ejemplo, en Apocalipsis, mirá lo que pasaba. No vamos a meditar ahí, pero solamente un versículo. En el capítulo 3, verso 1, mirá lo que dice. Hablando de una de las iglesias que seguramente todos decían, esta iglesia está viva. Pero mirá lo que dice el Señor. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea que estaban diciendo alrededor, esta iglesia está viva. Pero mirá lo que dice el Señor. Responde a eso que decían los demás o que se pensaba la iglesia misma. Mirá lo que dice. Estás muerta. Muerta. Y yo en esta mañana quiero hablarte de la iglesia que estaba viva de verdad. Y en la iglesia de Tesalonicenses. Y vamos a meditar ahí en el capítulo 1. Algunas verdades en esta mañana de esta iglesia viva. Y ahora acá hay médicos, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, ayer hubo un accidente en el partido de los Pumas contra los Springboks. ¿Así se dice, Springboks? Son el equipo sudafricano. Y de repente un jugador de los Pumas quedó tendido ahí. Y todos se empezaron a preocupar. Y apenas se acercó el médico, ¿sabes qué hizo? Le agarró, ni siquiera le dio vuelta a la cabeza, le empezó a tocar el pulso. ¿Para qué? Para darse cuenta si verdaderamente tenía vida o no tenía. A ver si tenía signos vitales. Y entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo tengo vida? Cuando hablamos de iglesia, no pensés en el conjunto general. Porque dentro del conjunto general no todos pueden estar de la misma forma. No todos pueden ir para el mismo lugar. Quizás algunos están para un lugar, otros para otro. Y no estoy hablando para distintos ministerios. Estoy hablando quizás con un corazón distinto para Dios. Cuando Dios quiere que seamos de una manera íntegra, de una manera enfocados en Él y vivir para Él. Ahora, cuando pienso en esta iglesia, algunas cualidades. Esta iglesia tenía signos vitales. Por eso puedo decir que esta iglesia tenía vida. Y qué lindo que podamos tener estos signos vitales nosotros. Porque quizás podemos estar dentro de una iglesia que tiene vida, porque evidentemente hay cosas que se hacen que muestran que hay vida, pero quizás vos estás acá adentro pero estás muerto. Y Dios quiere que vos seas parte de esa vida. Que tengas esos signos vitales que la iglesia tiene que tener. Y cuando hablo de iglesia hablo de personas, de individuos, de creyentes, de personas que un día en la vida pusieron su fe en Jesucristo. Ahora, escuchá qué interesante. ¿Sabes cuánto estuvo el apóstol Pablo enseñando en esta iglesia? Esta iglesia la fundó Pablo. Ahí si querés después mirar en el libro de los Hechos, capítulo 17, no lo vamos a colocar, vamos a leer solamente el capítulo 1 de
de Tesalonicenses, de Primera Tesalonicenses, pero ahí en el libro de los Hechos relata cómo el apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica. De repente el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio, iba a la sinagoga, dice que algunos se convertían, lo seguían a él, y de repente los que no querían escuchar lo que Pablo decía, porque les molestaba, les incomodaba lo que Pablo predicaba, ¿sabes qué hacían? Empezaban a perseguirlo y empezaban a acusarlo falsamente, y en algunos casos querían matarle al apóstol Pablo. Y de repente el apóstol Pablo tiene que irse de ahí, paga una fianza a Jasón, sacan a Pablo y Pablo se va a Berea, a otra ciudad lejana de ahí, cerca de ahí. ¿Y ¿sabes qué hace el apóstol Pablo ante esa persecución que tuvo en Tesalónica? Se refugió en un sótano porque tenía miedo de que lo maten. No hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Dice que se fue a Berea y seguía predicando el evangelio, aún ante la oposición de aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Pero, ¿sabes cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo acá? Después que fundó esta iglesia, enseñándole a esta iglesia. Capaz que vos podés llegar a decir, una iglesia viva, una iglesia que tenía visión, una iglesia que tenía un corazón para Dios. Seguramente gastó un montón de tiempo Pablo con ellos. No, gastó 3 semanas nada más. En 3 semanas el apóstol Pablo les enseñó las bases del evangelio y ellos captaron automáticamente cuál era la visión de Dios y de Pablo, y automáticamente ellos abrazaron esa visión y avanzaron con esa visión. Y la visión que abrazaron, ¿sabes qué hicieron? Las transmitieron a otros. De eso se trata el discipulado, transmitir tu visión a aquellos que vienen detrás. Ahora la pregunta es, ¿tenés visión? ¿Hacia dónde vas? Porque si no tenés visión, ¿cómo vas a guiar? Es imposible. Es imposible. Ahora, en esas 3 semanas, el apóstol Pablo pudo enseñarle a esta iglesia viva. Ahora era una iglesia que crecía continuamente. ¿Por qué te das cuenta que crecía esta iglesia? Porque el apóstol Pablo le va a empezar a enseñar no doctrinas que son las doctrinas fundamentales o las doctrinas básicas del cristianismo, que son la salvación, el Espíritu Santo de Dios, que son doctrinas que si ya conoces a Cristo tenés que saberla, porque esa es la base. Si no sabes eso, empezá a meterte y a estudiar, querido, porque vas a ser llevado de las narices por personas y no vas a tener convicción propia, no vas a saber para dónde ir. Cuando vengan las dificultades, ¿sabés qué va a suceder en tu vida? Quizás te alejes de Dios y empieces a quejarte contra Dios y empieces a decirle a Dios ¿por qué? En vez de decirle ¿para qué? Entonces es importante. Ahora, ¿por qué digo que esta iglesia tenía vida y esta iglesia se preocupaba en querer conocer más a Dios? Porque si vos mirás la carta de los Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo les va a mencionar doctrinas de escatología. Le va a hablar del rapto, le va a hablar de cosas que son de eventos futuros. O sea que era una iglesia que quería conocer más a Dios, quería profundizar en las Escrituras. Ahora yo en esta mañana quiero leer ahí en el capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes qué? Esta iglesia era una iglesia que tenía vida. Era una iglesia modelo, lo dice acá el apóstol Pablo. Dice, ustedes, dice el versículo 5, dice, viniste a ser imitadores de nosotros. Y el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Esa palabra ejemplo habla de un modelo a imitar, de algo, de una marca que ellos habían dejado en la vida de otros creyentes. Ahora, yo la pregunta que me hago en esta mañana es, ¿cuáles son los signos vitales de esta iglesia viva? Y la primera característica la veo ahí. Es una iglesia que tenía, escucha bien, buena fama. Buena fama. Y no hablo de famoso, que es otra cosa. Porque vos podés ver a Tinelli, que es famoso, pero no tiene buena fama. Su fama es porque es popular, pero no porque porque es íntegro. El testimonio. Esta iglesia tenía testimonio. Fíjate en 2 de Corintios capítulo 8, verso del 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, si no me equivoco. 2 de Corintios, a ver. No está acá. Pero, ¿sabés qué menciona el apóstol Pablo? 1 de Corintios, no sé si es 4:12, a ver, si no me equivoqué. 1 de Corintios 4:12. ¿Se puede colocar acá? Si lo veo. No es ese, anoté cualquier cosa. Bueno, pero ¿sabés lo que dice el apóstol Pablo? En Corinto dice así. Dice, recuerda esta iglesia, porque ellos querían ser parte ¿de qué? De los donativos que llevaban para los pobres. Y dice que esta iglesia pedía por favor, ¿de qué? De ser participantes de esa obra en la que Pablo los motivaba a ellos. Ahora escucha bien lo que es interesante. Y dice que la iglesia de Corinto y otras iglesias daban testimonio de esta iglesia, de la buena fama que tenían. Y yo la primera evidencia, un signo vital de una iglesia que tiene vida, ¿sabes qué es? Es el testimonio. Es el testimonio. Y acá, saca la iglesia en general, poné tu vida. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué dicen de vos las iglesias de alrededor? Ahora, una cosa que digan de vos, porque están enojados porque lo confrontaste con su pecado. Eso es otra cosa. Otra cosa que digan de vos porque conocen cosas que no están buenas en tu vida. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude a poder tener un testimonio que honra y glorifica a Dios. ¿Sabes que hay un montón de pasajes que hablan del testimonio? Por ejemplo, Samuel, capítulo 3, al final dice así, hablando del profeta Samuel, dice, y Samuel era fiel profeta de Jehová, y desde Dan hasta Berseba, todos lo sabían. Todos sabían que Samuel tenía un testimonio. Ahora, uno puede llegar a pensar, pero el testimonio es para personas que ya tienen un tiempo consagrado en el camino de Dios. Déjame decirte que no es así. Porque esta iglesia tenía meses de haber sido convertida. Esta iglesia había sido fundada hace meses. El apóstol Pablo recibe noticias después que manda a Timoteo. Timoteo le vuelve a traer noticias y él le envía esta carta reconociendo que esta iglesia tenía un testimonio, que había sido un impacto para muchas otras personas. Ahora, uno puede llegar a pensar, bueno, pero eso es para los que están los más viejos. Ellos tienen que dar un testimonio. O eso es para los que tienen un montón de años. No, querido. ¿Sabes que yo pensaba en cristianos nuevos? ¿Sabes qué vino a mi mente cuando yo pensaba en esta iglesia? Pensaba en Ciro, pensaba en Julio, que son personas que hace poquito conocieron a Cristo. Vos tenés la responsabilidad de empezar a dar testimonio de Cristo. Y no solamente decirlo, sino mostrarlo con tu propia vida.
Lo que hablan de vos como malhechor, que en otro momento quizás hiciste lo malo delante de Dios, que empiecen a ver tu conducta y que empiecen a decir lo que decían de los tesalonicenses. Estos son ejemplos. Es una marca para imitar, es una influencia para imitar. Y yo quiero decirles muy francamente, para mí son ejemplos. Ver a los chicos que convirtieron, son recién convertidos. Su vida me transmite a mí, me inspira a seguir a Cristo, pero cuidado, no es para los más viejos, es para los que recién conocieron a Cristo. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo, no lo busques, capítulo 4, por amor al tiempo. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. ¿Te das cuenta que la buena fama no es solamente para los que tienen años en la vida cristiana, sino para esta iglesia que era nuevita, pero también Samuel, que quizás era un joven adolescente, ya daba testimonio de Cristo? Para mí fue un impacto escuchar una vez que me contaba Analía, que cuando la adoptaron a ella vivió con los Martini, y dice que cuando se levantaba, estaban toda la familia, todos, leyendo la Biblia. Un testimonio. Walter Martini hoy lo vemos con una capacidad para transmitir el Evangelio con poder, pero eso no se saca, no se compra el poder, ¿eh? Por más que vos lo comprés, no lo vas a Tinogasta y te venden el poder para todas las iglesias. No, eso es personal, querido. Y vos lo ves, claro, pero en su adolescencia, ¿sabe dónde estaba? Lo encontraba, dice que Analía pasaba así y veía a Walter Martini con su Biblia abierta, siendo un adolescente. Le pasaba a Samuel también, ese que se crió en la casa de Dios, que la mamá lo entregó ahí al mismo Señor cuando en su oración clamaba por un hijo. Dios le da el hijo, lo entrega, y dice que Samuel automáticamente, cuando Dios empieza a llamar, Samuel responde, heme aquí, quiero escuchar tu voz. Claro, y vos después ves todo el ministerio de Samuel y decís, ¿por qué tuvo tan impacto? ¿Por qué tuvo tanto poder? ¿Por qué tuvo testimonio? Y por qué tenía relación con Dios. No se puede comprar eso, no se fabrica, no lo venden en ningún campamento, en palabra ya no lo venden. No está, no existe. Eso es vos y Dios. Es vos y Dios. ¿Sabés qué dice Eclesiastés capítulo 7? Fíjate lo que dice. Eclesiastés 7.1. Si me podés ir poniendo acá, ¿puede ser? Gracias. 7.1, ahí está. Dice, mejor es la buena fama, es el buen testimonio. Escucha bien. Que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero yo me quedo con la primera frase del versículo. Es mejor el buen testimonio que todo el dinero que puedas acumular. Proverbios dice eso. Dice, mejor es el buen testimonio que las riquezas. ¿Sabes por qué mejor es el buen testimonio? Porque el buen testimonio es para la eternidad. El buen testimonio no solamente te alcanza para acá, sino que te acompaña hasta la eternidad. Pero las riquezas se quedan en la puerta de la muerte. Se quedan ahí. Por eso es mejor el buen testimonio. Dice Proverbios, no lo busque, capítulo 22, dice eso. Ahora, yo pensaba en este capítulo 1 de Tesalonicenses, cuando Pablo les escribe, le dice, ustedes son ejemplo de los creyentes de Macedonia y Acaya. Ahora, cuando pensás en Macedonia y Acaya, tenés que pensar en una punta de Grecia y en la otra punta de Grecia. O sea que todos sabían de la vida de estos creyentes. Todos sabían de la buena fama de estos creyentes. Ahora, Pedro capítulo 2, verso 12, dice que debemos mantener el buen testimonio ante los incrédulos. Dice Hechos capítulo 24, verso 16, dice que se esforzaba para tener una conciencia limpia en cuanto a qué, a su vida, a su testimonio. Y así vas a poder ver que tener un buen testimonio, dejar un buen testimonio en esta vida, demanda esfuerzo, demanda renuncia, demanda entrega. ¿Estás dispuesto a dar un buen testimonio o querés seguir como estás? Dios me habló a mí, Yo no quiero que digan, Fernando, un amargado. Fernando no marcaba nada.
¿Qué van a poner en mi lápida cuando se acuerde? Mira, ¿qué van a poner ahí? Fernando, un asistente de la iglesia de Vicente López. Qué lindo que pongan eso, ¿no? Hermoso. Un orgullo así. No sirve para nada eso. Que pongan lo que dijo el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Tuvo testimonio. Tuvo testimonio. ¿Cómo querés que te recuerden cuando pases de este mundo a la eternidad? Hay una canción que dice que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer. Dice, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Querido, muchas veces la gente no va a ver a Dios, te va a ver a vos y me va a ver a mí. Va a ver nuestra historia, nuestro testimonio. Por eso es importante, si vos querés darte cuenta, si tenés signos de vida, es como es tu testimonio. ¿Qué piensan de vos? No, este no crece más. Este sigue igual. Ahora, quizás te has equivocado en la vida. Dios es un Dios de gracia y te dice, vamos arriba, dale, levántate. Quita el orgullo de tu vida. Saca esa soberbia. Vamos que te quiero acompañar de nuevo y quiero que empecemos a dejar huellas juntos. No es que te descalifica el Señor es un Dios de oportunidad. Pero dice que quiero que empieces a dejar marcas. Estos tenían una buena fama, dice que eran ejemplo. Eran ejemplo, ahora, no lo dice cualquier 4 de copa, lo dice Pablo. Y Pablo no andaba con medias tintas. A Pablo no le gustaba algo, pum, y confrontó a quién. Confrontó a un montón, confrontó a Pedro. ¿Estamos estudiando? A mí lo que más me llama la atención, toda la carta de Gálatas, me mató el último versículo de Gálatas. ¿Qué querés que te diga? Yo este viernes terminé de leer el último versículo de Gálatas y dije, wow. Y vos lo lees y dicen, pero no dice mucho. Dice, es el saludo de Pablo final. Dice, hermanos, os saludo por la gracia de Dios, que Dios esté con vosotros. Termina diciendo eso Gálatas. Es el saludo de Pablo y encomendándole a la gracia. Ahora, ¿por qué te digo que me impactó ese pasaje? Porque toda la carta de Pablo a Gálatas les da con un palo. Mirá, le dice, ustedes que son hipócritas, se portan de una manera con los judíos y se portan de otra manera con los gentiles. Y no lo está confrontando cualquiera, lo está confrontando a Pedro. Pero ¿sabes qué me doy cuenta con ese pasaje? Que Pablo lo hacía en el Espíritu, no lo hacía en la carne. Por eso me impactó ese pasaje. Cuando leo ese versículo, claro, las últimas palabras del último capítulo de Pablo dice, andá en el Espíritu. Claro, pero él era ejemplo para ellos, era un testimonio, por eso escucharon lo que Pablo les dijo. Por eso querían imitar a Pablo mucho, por eso Pablo le dice acá, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Obvio que no hay que seguir a hombres, pero ¿a quién sigo? A Cristo, y está bien, ¿y Cristo quién es? Está en la Biblia, perfecto, pero Dios usa personas. Si no, tenemos que romper este versículo. Si no, tenemos que quitar este versículo, hermanos. Y si vos querés que te imiten en muchas de las acciones que tenés que imitar a Cristo. Y tenés que dejar un testimonio en esta tierra. Un testimonio. ¿Sabés qué? Escucha bien. Muchos empezaron bien. Hicieron una obra tremenda. Yo soy testigo de la obra que hicieron, Hicieron una obra tremenda. Un impacto, escuchá bien lo que te voy a decir, mundial. Pero no están terminando bien. El orgullo les pudo más. La soberbia les pudo más. Y pusieron su orgullo y su soberbia delante de la obra. No les importó la obra. Era más su orgullo y soberbia. El buen testimonio, la buena fama. ¿Te acordás cuando se empiezan a pelear las mujeres? Las griegas, en la iglesia primitiva, que era una iglesia gigante, esa sí que era una iglesia viva. Escuchá, de repente se empiezan a pelear. Y los apóstoles intervienen ahí, los líderes, y dicen, para, no se peleen más, vamos a hacer algo. Claro, se peleaban porque en la distribución de recursos, dice que uno eran desatendidas y la otra era más atendida. Viste que eso pasa siempre, No es que estaban las mujeres nada más, seguramente los hombres también se pelean. Pero bueno, en este caso eran las mujeres. Y de repente dice que los apóstoles intervienen, dice, no, vamos a hacer algo. No vamos a dejar nosotros de predicar la palabra porque ese es el ministerio que Dios nos llamó a hacer. Pero vamos a buscar hombres para ponerlos a que sirvan las mesas para que este conflicto sea resuelto. ¿Y a quién buscaron?
La primera característica que tenían, ¿sabes cuál era? No dijeron, vamos a buscar a fulanito que es mi primo, o al otro que es mi hermano. No, Dios no elige así. Es así, elegí vos y yo. Pero Dios no elige así. Dios elige distinto. Y cuando aprendas a elegir como Dios elige, vas a ver que vas a tener vida. Porque es Dios que te está guiando a eso. Y dice que eligieron varones ¿de qué? De buen testimonio. De buen testimonio. Y yo pensaba, ¿qué dice mi hija de mí? No digas nada, Caris, ahora, después hablamos. Por las dudas, ¿viste? ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dicen las iglesias de mí? Pues quizás vos te crees el Gardel y Lepera, a los que somos más viejos, si no, otra más joven, ¿quién es? Trueno, o el Dupi. Capaz que te crees ese. Pero ¿sabés cuál es la realidad? La realidad no es lo que vos pensás, es lo que Dios piensa y lo que la gente dice. Es lo que Dios piensa, es lo que la gente dice. Que eso es totalmente lo contrario a lo que te creaste vos en tu propio mundo. Y vas creciendo en tu vida cristiana, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios vale todo y no pasa nada y vamos para adelante. Y no te das cuenta que cada vez te metés más dentro de la tumba en vez de salir. Tenemos que salir de la tumba. El endemoniado gadareno salió de la tumba, salió del sarcófago. ¿Te acordás? Dio testimonio, porque dice que cuando lo vieron, dijeron, este era el que estaba en el cementerio. Mirá cómo está ahora. Está sano, está en su juicio cabal, y no solamente eso, sino que tiene paz. Y antes no tenía paz. ¿Lo vieron con Gadareno? ¿Lo vieron con el apóstol Pablo? ¿Te acordás que dijeron del apóstol Pablo? ¿Este no es el que azota la fe? ¿Este no es el que nos está persiguiendo? Dice, y el apóstol decía, antes azotaba, antes hacía eso, pero ahora ya no lo hago más. Ahora predico a Cristo. La buena fama. El Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos. ¿Te acordás que los discípulos querían ser el número 1, el number 1? En inglés te lo dije, Algo de inglés, El number 1 querían ser todos. A ver quién va a repartir, a ver quién va a ser el primero. Todos querían ser el primero. A ver quién va a ser el mayor. Y él dice, ¿quién es Dios? ¿Quieres ser el mayor? Vení, te voy a enseñar, le dijo Jesús. Vení. En mi matemática es distinto como vos pensás. Por eso quizás podemos estar muy lejos. Quizás te puede pasar lo que le pasaba a la iglesia de Apocalipsis. Dice, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Porque no tenés la visión de Dios, ni los pensamientos de Dios. Tenés la visión y los pensamientos de una religión antigua, seca y muerta. Te lo vuelvo a repetir, antigua, seca y muerta. Y Dios no busca eso de nosotros. Dios busca generar vida para que transmitemos en otro lado vida. Eso es lo que Dios busca de vos y de mí. Por eso necesitamos tener un buen testimonio para impactar a otros. Para dejar una marca. Esa palabra testimonio cuando habla de ejemplo, la idea en el original es una marca que se va dejando en los otros. ¿Qué marca estás dejando? Mirá, dijo Albert Einstein, dijo así, educar con el ejemplo no es una manera de educar, sino es la única. ¡Wow! No sé quién se lo reveló, pero no estaba tan confundido, A veces queremos discipular y el impacto mayor va a ser tu vida transmitida al otro. Yo estudiaba la vida de Jesús. Discipuló a los 12, ¿no? Tenemos que enseñar el librito, está buenísimo, yo lo enseño también, no es que te digo a vos que lo haga. Enseñar el librito, Nueva Vida en Cristo, está buenísimo. Para mí, o si va a salir otro, pero ese está bueno, usa ese. Pero escuchá, el impacto mayor de Jesús con sus discípulos, ¿sabes cuál fue? Que se sentaba con ellos y compartía su vida con ellos. Y ese fue el discipulado más grande. La buena fama. Dice el apóstol Pablo de estos creyentes, ya hablé media hora. No, cantamos mucho acá. Mucho presentación, mucho jolgorio de campamento, todo. La buena fama, pero te repito los puntos que puse
de esta iglesia que tenía signos de vida. La primero, la buena fama. Todos decían, estos impactan el mundo. Estos tienen algo que no tenemos nosotros, decían los demás. Y el apóstol Pablo decía, mira, para que el apóstol Pablo diga, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque esto lo llenaron todo con el evangelio. Era porque lo habían llenado. La segunda verdad, rápido, te la menciono. Ellos tenían no solamente fama, una buena fama, sino que tenían fe. Y te voy a decir lo que es fe, porque a veces confundimos. Capaz que vos viniste acá en esta mañana porque necesitas que te solucionen el problema económico y tenés fe. Es mentira, eso no es fe. Eso no es fe. Algunos dicen, pero yo estoy enfermo y vine acá porque tengo fe de que Dios... Eso no es fe. ¿Sabes cuál es fe? Está acá, en este relato del capítulo 1 de Tesalonicenses. Fíjate lo que dice. Dice así. Dice, recibiste, versículo 5, Tesalonicenses, damos vuelta a las hojas ahí. Ahí está. Dice así. Versículo 4, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena sentidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Capítulo 2, verso 13, fíjate lo que dice, hablando del mismo tema, dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La segunda cualidad que esta iglesia tenía era que tenía fe. Pero escuchá lo que es fe. Nada que ver a lo que pensamos. A uno dice, yo tengo una fe ciega. Eso no es fe. Eso es concentración en algo y pensás que va a suceder. Nada que ver. Fe, ¿sabe qué es? Obediencia completa a la palabra de Dios. Nada que ver, ¿no? A lo que pensamos. ¿Querés ver si vos sos una mujer de fe o un hombre de fe? ¿Obedecés la palabra de Dios? Cuando escuchás la Biblia, ¿estás examinando al predicador o estás escuchando la voz de Dios? Fíjate lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice que cuando ellos escucharon, no la escucharon porque era Pablo, la escucharon porque era la palabra de Dios. Y la recibieron con gozo. Escucha bien, aún en medio de la persecución. Querido, si la persecución te frena, hay un problema en tu vida espiritual. La persecución es parte de nuestro proceso. La persecución es muchas veces la voluntad de Dios para sacarnos de la comodidad. La persecución que vivimos, la dificultad muchas veces para que nos arrodillemos y confiemos en Dios y dejemos de confiar en nosotros mismos. La persecución y el dolor es muchas veces para movernos el piso y que nos demos cuenta que estamos de pie, no porque lo que somos ni lo que tenemos, sino por Cristo y su poder. Fe. Fe es la confianza plena en la palabra de Dios. Mirá, no voy a ser muy espiritual con lo que te voy a decir. Y quizás algunos me juzguen. Esta chica, amiga de Franco, Andrea Rincón, ¿amiga usted o no? Sí, no miento, ¿no? ¿Está bien? Andrea Rincón, que está orando para que venga el grupo del AVI. Ella puso la publicación del AVI en su estado de Instagram. Y muchos lo vieron, ella fue adicta a las drogas. Ella en un posteo dijo así. Dice, Dios me salvó la vida. Y si hubiese agarrado la Biblia, de cuántas cosas me hubiese librado antes. Es la Biblia. Fe, mi confianza en la palabra de Dios. Estos creyentes se enfocaron en la palabra de Dios. No miraron la persecución. Eran perseguidos por su fe. Estos no tenían problema económico. No tenían nada en su economía. No tenían nada. Estos no tenían problema de salud. Tenían peligro de vida. Porque los querían matar por ser cristianos. Sin embargo, dice que recibieron la palabra ¿cómo? Con gozo. Del Espíritu Santo de Dios. Y escucha bien, querido y querida, a los que somos predicadores. No te creas que tu poder va a convencer a la gente. Nadie lo convenció a Ciro.
ni a Julio, ni a ninguno de los que estamos acá. Es el Espíritu Santo, como dice ahí en el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y eso sucede cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando la palabra de Dios sale de la boca del siervo, el Espíritu Santo agarra esa palabra, la lleva al corazón y a la mente de la persona y hace la transformación de la salvación. Es el Espíritu Santo. No soy yo. Cuando vienen a Cristo miles y miles de jóvenes, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando te creas que sos vos, no va a venir nadie a Cristo. Porque es la obra de Dios, no somos nosotros, querido, que van a hacer crecer la obra. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Y gracias a Dios por tener ese privilegio. Fe. ¿Sabes qué? Anoté algo, lo que dijo un famoso predicador. Escuchá lo que dijo, mirá. Me lo anoté acá. Dijo así: cuando el Espíritu Santo está obrando, no hay necesidad de manipulación. Ni música bonita, ni bajar las luces, ni invitaciones llenas de presiones psicológicas. Ni otra cosa, no importa quién sea el hombre. Él se va a convertir cuando el Espíritu Santo esté obrando. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios. Dios no nos mandó a convertir a nadie. Es su Espíritu y su palabra. Ahora, mirá lo que dijo este hombre. Rile dijo así: no recibamos nada, no creamos nada, no sigamos nada que no esté en la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo creo porque es palabra de Dios. Pero termino en esta mañana. No solamente puedo ver la fama que tenía esta iglesia. Una iglesia viva es una iglesia que tiene signos vitales y es una buena fama. Acá la pregunta que me tengo que hacer es: ¿qué dicen de mí? Si dicen, mirá, aquel, no, bueno, que digan que predico está buenísimo. Pero que digan que ando en cosas raras, no está muy bueno. Tengo que limpiar eso para poder crecer. Dios es un Dios de oportunidad, obvio, claro que sí. Todos los días me da oportunidades a mí de ser un mejor padre, de ser un buen esposo, de ser un buen siervo, todos los días. Todos los días. ¿Qué soy? ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Qué piensa Dios de mí por sobre todas las cosas? ¿Qué piensa mi familia de mí? Pero también fe. Fe es la confianza en la palabra de Dios. Fe es lo que agrada a Dios. Fe es lo que busca Dios de mí. La fe es lo que nos conecta con Dios. Escucha bien. Estas personas no solamente tenían fe, no solamente tenían una buena fama, sino, ¿sabes qué tenían? Fidelidad. Escucha bien, fidelidad en el compromiso. ¿Por qué digo esto? ¿Vos sabías que hay un llamado que es por sobre todos los llamados? Que no todos lo entendemos muchas veces. Hay un llamado que por sobre todos los llamados. Porque quizás vos estás en un ministerio, ¿no? La escuelita dominical o la reunión femenina Yo tengo un ministerio también. Yo tengo el SIDA versus Vida, estoy trabajando en Adicciones versus Vida. Es un ministerio. Pero hay un llamado que es sobre todos los llamados. Y que esta iglesia que tenía vida lo había entendido. ¿Sabes cuál era? Está ahí. Fíjate. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ese es el ministerio por sobre todos los ministerios. Algunos dicen, yo no tengo ministerio, no me dan lugar para predicar. ¿Y quién te dijo que ese es el ministerio? Lee la Biblia. El apóstol Pablo no estaba en ninguna reunión de jóvenes. Tenés que estar en la reunión de jóvenes, no estoy diciendo que no estén. Vengan todos. Tenés que venir a las reuniones de niños. Tenés que estar en todas. Pero escucha bien, el ministerio de los ministerios es predicar el evangelio. Eso encuentro en la vida de Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía esto. Dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sabe qué está diciendo Pablo cuando dice ay de mí? ¿Sabe que cuando se mencionan los ay en la Biblia, ¿sabe qué son? ¿Qué son esos? ¿Qué son? Juicio.
Cuando se mencionan los hay en la Biblia, si vos estudias el Antiguo Testamento, cuando dice ay, habla de juicio. El apóstol Pablo está diciendo, ay de mí, si no lo hago, tengo un problema, porque Dios me dejó esta encomendación. La encomendación que dejó el Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las que guarden todas las cosas. Termino en esta mañana. Ellos tenían fidelidad. Lo habían hecho de tal manera que no había lugar para que el Evangelio pueda entrar. Y yo la pregunta que me hago es esta. ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Y sabe que viene a mi mente mentiras del diablo? Escuchá lo que te voy a decir. Te estoy hablando de mí, no de nadie de acá, de mí. Vienen a mi mente mentiras del diablo. Vos decís, ¿qué mentiras te está diciendo ahora? Mirá lo que me está diciendo ahora. Fernando, vos ya predicás el Evangelio, predicaste el lunes en campamento. No, de eso no se trata. Fernando, vos ya predicás el lunes y los miércoles en la vida. No, de eso no se trata. Se trata de lo que vos haces en tu trabajo, en tu casa, con los vecinos, con todas las personas que te rodean. Si estás compartiendo el Evangelio de Cristo, si podés decir como Pablo, ¡ay de mí! Me siento que tengo una responsabilidad muy grande. En otro libro de la Biblia el apóstol Pablo, ¿sabes qué dice? Soy deudor. ¿Por qué soy deudor? Cuando uno tiene una deuda. ¿Viste la deuda que tenía Lechuga? ¿Conocen a Lechuga? O el empresario que mataron, Lechuga le decían. Tenía más deuda que... ¿Cómo? Más deuda que Independiente tenían, pará, ¿no? Pero tiene razón, tenía más deuda que Independiente. ¿Sabe qué se sentía el tipo? Se sentía que algo lo presionaba. Esa es la idea que está diciendo el apóstol Pablo. Tengo una deuda con el Señor, con griegos y con no griegos. Porque el Evangelio es poder de Dios, lo tengo que anunciar. Termino en esta mañana. Y la tercera vez que digo termino. Tenés razón, Analia. No voy a terminar. No, termino. Termino con este pasaje. Mirá lo que dice el versículo 9. Dice así. Me encanta, porque acá también habla del testimonio. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Deja ese pasaje. Está buenísimo este pasaje, me encanta. Tantas verdades están acá, dice. Los demás cuentan cómo recibieron al apóstol Pablo, cómo escucharon su mensaje y cómo se convirtieron. Mirá, ¿ves mi mano así? ¿La ves ahí? Esto es convertirse. Es un giro total. Y está acá, porque dice así, mira, ¿se convirtieron de qué? De los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero, dice ahí. Hicieron un cambio, ya no siguieron adorando ídolos, ya no siguieron más en la borrachera, en la drogadicción, ya no siguieron más en la inmoralidad sexual, en la pornografía, hicieron un cambio. Alguien dijo una vez, si decís que Cristo te salvó y seguís viviendo en tu pecado, ¿de qué te salvó? ¿De qué te salvó? Si Cristo salva, salva para siempre y limpia y quita de la maldad. Lo hizo con muchos de los que estamos acá, nos sacó de la oscuridad. Pero como decía Franco, no hace falta caer en un pecado grosero para que Dios me salve. Y me encanta cuando veo jóvenes que hablan, que entienden lo que Cristo hizo en su vida. Porque quizás acá hay muchos que se criaron en un hogar cristiano y todavía no entendieron. Pero cuando escucho a jóvenes como ellos, han entendido. Gloria a Dios por eso. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Y mirá qué interesante, porque dice hay un propósito por lo cual Dios los salvó. Dice, para servir. Para servir. Termino. La pregunta en esta mañana es esta. ¿Te convertiste? Algunos dicen, sí, me convertí en evangélico. No te convertiste en nada. Te vas al infierno. Te vas al infierno. Algunos dicen, sí, ¿no ves que hago todo lo que me dicen? No te convertiste en nada. Convertirse es creer que Cristo murió en la cruz, que no hay otro camino, que Él es mi Salvador, que soy un pecador, que voy al infierno, creo en Él, lo acepto
y me arrepiento de mis pecados. Algunos dicen, se arrepintió, ¿no ves cómo llora? Mentiroso. ¿Sabe cuántos alcohólicos escuchamos llorar? Esta semana me volvió loco uno. Lloraba porque perdió a la esposa. Claro, si borrachaste y le pegabas. ¿Qué querés, que siga con vos? Y lloraba. ¿Está arrepentido? No, no está arrepentido. Porque llorar no es arrepentimiento. ¿Sabés cuándo sucede el arrepentimiento? Cuando miro la cruz. Y me doy cuenta que el Hijo de Dios, como decía Moisés, aquel que fue sangrado, golpeado, humillado, siendo Dios mismo, ocupó mi lugar. Y yo siendo un miserable pecador, que me iba al infierno, que estaba desnudo delante de la cruz, le dije, Cristo, sálvame. Y Él me perdonó. Y esa decisión hizo que me convierta de los ídolos a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana. Yo quiero terminar orando, que cierres tus ojos ahí donde estás. Olvídate del que está al lado tuyo. Sabés que un día vamos a morir todos. Y la pregunta es esta, después de muerto, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Quizás tu eternidad sea el infierno. O quizás tu eternidad, no sé, pienses que hay un purgatorio. Querido y querida, no hay ningún purgatorio. La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Y en esa eternidad Dios no te va a decir qué bien te portaste, qué buen evangélico que fuiste, cómo viniste todos los domingos a la iglesia. No te va a decir eso, te va a decir qué hiciste con Jesús cuando te hablaron de Él. Hay dos cosas que se hace con Jesús. O se acepta para convertirme de los ídolos a Dios, o se rechaza para siempre. ¿Querés aceptar a Cristo en esta mañana? ¿Querés decirle, Cristo, sálvame? Decirle así en tu corazón. Orá a Dios conmigo. Decirle, Señor Jesús, repetía en el silencio ahí, cree. Poné tu fe en Cristo en esta mañana. Decirle, Señor Jesús, creo que moriste por mí. Entra en mi corazón. Dame la vida eterna. Sálvame, Jesús. Límpiame con tu preciosa sangre. Quiero que entres a vivir en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Creo, Jesús, en ti. Nadie está mirando, estamos todos con los ojos cerrados. Si alguien oró así conmigo, diciéndole, Cristo, sálvame, me gustaría poder dar gracias a Dios por tu vida. Que ahí donde estás sentado, sentada, solamente me lo indiques, levantando tu mano, diciendo, yo le dije a Cristo que entre en mi corazón hoy. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano bien alto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Es una decisión la más importante de tu vida, ¿eh? No estamos jugando, estamos hablando de la eternidad. La eternidad es para siempre, por eso es importante aceptar a Cristo. Y una vez que lo haces, es para siempre, no tenés que volver a aceptarlo. ¿Alguien más le dice a Cristo, sálvame? ¿Estamos seguros de tener vida eterna? Si querés hacerlo, levanta tu mano. Maestro, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Señor, cuando vemos cosas que suceden, nos damos cuenta, miramos al cielo y decimos, eres tú. Eres tú, Señor. Toda la gloria para ti. Queremos ser una iglesia viva. Pero viva no de palabras, viva de vida. Que tengamos buena fama, Señor. Que los demás quieran imitar lo que hacemos. Porque somos un ejemplo para ellos. Que podamos tener un testimonio que impacte a otros, que puedan hablar bien de nosotros. Que los que hablan de malhechor puedan glorificar a Dios, Señor, después que nos ven que estamos transformados. Que podamos vivir esa vida de fe confiando en tu palabra, creyendo en tu palabra, viviendo tu palabra, predicando tu palabra. Y que podamos ser fieles aún en el medio de la persecución y del dolor y de la angustia, ser agradecidos y decirte gloria a ti, Señor, por lo que estamos viviendo. No importa las circunstancias, tú estás por encima de las circunstancias, tú tienes el control y te esperamos a ti porque tenemos una esperanza gloriosa. Oramos en tu nombre, Cristo. Amén.